Muy buenas, mis queridas amigas y amigos, sean bienvenidos de nuevo a mi canal. Esto es Andy Perfume y mi nombre es Andrés. Y en el vídeo de hoy te traigo una de las líneas más famosas en el mundo de la perfumería, como es la línea Sauvage, un auténtico fenómeno de masas mundial. Me he querido poner un poquito más elegante, aunque yo no tenga un fondo de Armani bastante lujoso, pero la ocasión promete. Quédate hasta el final del vídeo porque te voy a decir cuáles son las dos mejores opciones que vas a poder adquirir para el año 2026. Pero para poder hablar de la línea Sauvage, primero debemos remontarnos al año 1966, donde Dior nos sacaba su primera fragancia masculina. Tranquila, tranquilo, que no os voy a dar el rollo, simplemente vamos a hacer un breve repaso a esta auténtica maravilla como es la Eau de Sauvage. En aquellos años, la casa Dior quería lanzar su primera fragancia masculina, pero no tenía que ser una fragancia cualquiera dentro del mundo de los hombres, tenía que ser algo que se alejara de los cánones de aquellos años. Aquellos años, hablamos del año 1966, y detrás de esos años traíamos una fragancia que se sentían bastante ruda, bastante masculina, estos aromas de barbería muy antiguos con unos cueros bastante secos. Y Dior quería algo que fuera muchísimo más juvenil, para el nombre más juvenil y muchísimo más moderno. Y nos lanzaba, como te he dicho, la Eau de Sauvage, una fragancia que casi que sigue conservando el clásico frasco antiguo, pero ahora ya con el famoso tapón imantado que cuando lo giramos contrapolariza. Aquí básicamente como descripción de aroma tenemos una salida bastante fresca y especiada, tenemos a bergamota, tenemos los romeros, tenemos un corazón, el cual tenemos ese potenciado de Ediona que potencia el aroma del jazmín bajo un fondo que se siente bastante maderoso, y aquí ya sí vamos hacia un aroma un poquito más clásico de aquella época. Fragancia que gustó tanto a hombres como a mujeres y, como te digo, fue lanzada en el año 1966 y casi que 60 años después nos lanzaron la siguiente fragancia. Me he venido un poquito arriba y te he dicho 60 porque estoy pensando en el año 2025, pero no, fueron 50 años cuando Dior y François Demachy nos lanzaban la Sauvage Eau de Toilette, un auténtico fenómeno mundial, tanto para bien como para mal. Y como embajador teníamos a un actor que a mí me encanta y me he visto casi todas sus películas, como era Johnny Depp. Y Sauvage del año 2015 no es un flanker de aquella fragancia del año 1966. El perfumista François Demachy lo dijo claramente que no iba a ser un flanker y quiso quitar ese nombre, en vez de volverla a llamar Eau de Sauvage, quiso quitarlo de Eau y llamarla simplemente Sauvage. Esta fragancia es un claro homenaje a aquella del año 1966, pero es un homenaje como a referencia de aroma que se sienta cítrica, especiada y con una molécula, haciendo también un guiño a aquella fragancia, pero en vez de la Diona tenemos el Ambrosan. ¿Y qué vamos a encontrar en las Sauvage Eau de Toilette? Pues aquí vamos a encontrar una salida muy cítrica, una bergamota bastante potente junto con el especiado de la pimienta. Tenemos muchísima pimienta, pimienta negra, pimienta de Sichuan, tenemos esa lavanda y ya en su fondo tenemos ese clásico aroma del ambrosan que le aporta un poco de limpieza y se queda junto con unas maderas que se vuelven un tanto sintéticas. Fragancia bastante fresquita que te va a venir muy bien en climas cálidos, primavera, verano y situaciones bastante informales como de uso de oficina. Hoy en día, con una horita y media de proyección y en torno a sus 7 horas de duración. Problema de esta fragancia, que está auténticamente masificada. La usa hasta el perro de tu vecina. Pero es la primera fragancia que nos lanzaron en el año 2015, se volvió bastante famosa y hoy en día es la fragancia más vendida a nivel mundial. No a nivel histórico, sino a nivel mundial. Así que la primera que nos trajeron en el año 2015 fue la Sauvage Eau de Toilette. Pero tuvimos que esperar casi que 3 años para que Dior y François Demachy no volvieran a lanzar otra fragancia de la línea Sauvage, y no era otra que la Sauvage Eau de Parfum. Básicamente aquí seguimos conservando esa nota de bergamota en sus comienzos, seguimos conservando muchísimas especias, tenemos también el anís estrellado, tenemos la nuez moscada, seguimos conservando esa nota de ambrosan, me salto todas estas notas Fuller porque todas estas fragancias llevan esa clara mezcla de Fuller, de lavanda, geranios, ese tipo de aromas frescos y que se sienten bastante limpios. Pero aquí ya en su fondo incorporamos una nota de vainilla que le hacía un poquito más dulce y un poquito más oscura y muchísimo más versátil. Vamos subiendo la categoría de versatilidad como lo que se refiere a situaciones y aquí ya pasamos del informal a lo semiformal. Fragancia que esta sí quizás te pueda valer para un clima un poco más frío, que la veo más para otoño pero no tanto para el invierno, y en primavera y verano te va a sentar bastante bien. Es una fragancia que es como si hubiéramos redondeado aquel aroma de la antigua Eau de Toilette.
Fragancia que aquí ahora tenemos 2 horitas de proyección, 8 horas de duración, pero las proyecciones se van volviendo más moderadas. A medida que los alcoholes van reduciéndose, su proyección se vuelve muchísimo más moderada, pero esta es mucho más versátil y un aroma muchísimo más redondo que la versión Eau de Toilette. Así que en el año 2018 nos lanzaban las Sauvage Eau de Parfum. Y en el año 2019, François de Massy, Dior y Johnny D, que seguía caminando por el desierto entre lobos y tocando su guitarra, lo volvían a hacer y nos sacaban una versión muchísimo más concentrada y muchísimo más cálida y oscura, y no era otra que la Sauvage en su versión Parfum. Aquí el perfumista da un pasito más hacia lo más resinoso, hacia lo más oscuro, hacia lo más denso, incorporando el sándalo, el elimir, el incienso y el haba tonka. ¿Y qué podíamos encontrar en el aroma de esta nueva Sauvage Parfum? Pues ya en partida sí que incorporamos una nota de mandarina que la volvía un poquito unos cítricos más dulzones en sus comienzos. Un corazón de madera bastante cálido y un fondo todavía un poquito más dulce y ahumado por ese incienso. Una fragancia que se sentía muchísimo más elegante, más ahumada para climas bastante fríos y situaciones muy formales. Aquí seguimos conservando una proyección en torno a sus 2 horas y una duración que va desde las 10, 11, 12 horas y hasta ahí más o menos, no esperes muchísimo más. Problema de esta fragancia, yo lo sé, que cuando tenemos más aceites esenciales, sus proyecciones no son tan bárbaras como la que pudiéramos tener en sus versiones más antiguas. Pero una fragancia que se comportaba bastante bien y ya subíamos el rango de elegancia. Hemos empezado desde algo bastante informal, hemos ido hasta algo un poquito más versátil, pero semiformal, y hemos pasado hacia lo formal. Pero en el año 2021 venía una auténtica obra maestra dentro del mundo de la perfumería. Y en el año 2021 Dior nos presentaba a una auténtica obra maestra dentro del mundo de la perfumería. Seguíamos conservando al perfumista y seguíamos conservando a Johnny D como embajador. Y nos presentaban a la Sauvage en su versión Elixir, pero ahora con un packaging bastante diferente a lo que podíamos encontrar en las anteriores versiones. Esto ya denotaba un poquito más de lujo, un frasco que solo se vende en 60 mililitros y cambiaba un poquito la estética del frasco. A pesar de ser más pequeño, si te das la vuelta va a ser igual que todos los demás frascos de la serie Sauvage, pero aquí teníamos una hendidura que la hacía diferente. Aquí cambiaba todo, aquí nos alejamos un poquito más del clásico aroma de todas estas que venían por detrás, de todas estas 3 fragancias que venían por detrás. Y aquí tenía una salida que se sentía muy especiada, muy cálida, muy potente, muy densa en sus comienzos. Incorporamos la nota de pomelo. Un corazón que también mezclábamos maderas cálidas, como puede ser el sándalo, junto con esos toques de lavanda. Se alejaba muchísimo de ese clásico aroma cítrico, de gel de ducha, un tanto sintético por ese ambrosan. Pero la magia de esta fragancia llegaba en su fondo, donde incorporamos una nota de regaliz que la volvía muchísimo más densa, muchísimo más dulce y muchísimo más potente, junto con otras notas más maderosas que también le daban bastante potencia a esta fragancia. Es una fragancia muy, muy potente. Con esta fragancia, con 2 atomizaciones, no te pases porque vas a agobiar a muchísimas personas, te va a dar para pasar una noche bastante formal y de clima frío. Y luego vas a seguir por la mañana oliendo a esta fragancia. Fragancia con 4 horas de proyección. Y no me voy a quedar corto porque yo la primera vez que la utilicé, la primera vez que me apliqué esta fragancia, que me encantó, sobre todo me llamó muchísimo la atención ese especiado tan denso que tenía en sus comienzos y fue lo que hizo que adquiriera esta fragancia. Pero vamos a tener, yo la primera vez, como te digo, cuando la olí, tuve casi que 24 horas de duración en esta fragancia. Pero para ser un poquito más coherente, para que podamos, que me digas tú a lo mejor, pues, yo es que a partir de las 18 horas yo no la siento. Te voy a decir 16 horas de duración. Fragancia que entra dentro de todos los mismos y en los primeros puestos. Cuando no es el primero, porque está la Kenzo. Eso ya es algo que se sale de lo común, con una eau de toilette tenga muchísima más duración que fragancias que tienen muchísimas más concentraciones de aceites esenciales, como esta, pero esta tiene muy buena proyección durante sus 4 primeras horas, va a ser una auténtica barbaridad. Por eso te digo que a veces las reglas estas de lo de los alcoholes que hacen que proyecte más se rompen, como en esta fragancia, por su composición, por una serie de notas, hacen que proyecte muchísimo más que algunas eau de toilette. Y es lo que pasa con esta fragancia. Es la culminación a una auténtica obra maestra dentro de la perfumería, a una auténtica línea fenómeno de masa. Para mí esta es la culminación dentro de esta serie, porque ahora vamos a hablar de una fragancia que trajo muchísimo debate. Y antes de seguir adelante, ¿qué te parece mi nuevo look? ¿Te gusta? ¿Lo ves más elegante? ¿Te gustaría verlo en algunos otros vídeos? Pues por favor, coméntamelo. Pero no sin antes suscribirte, activar la campanita,
compartir, dale like, porque sabes que me estarías apoyando muchísimo. Y la siguiente fragancia que nos trajo Dior, aquí ya cambiábamos de perfumista, no sé si lo voy a decir bien, pero era Francis Kurkdjian, ¿no? Kurkdjian. Pues bueno, nos traían a ese nuevo perfumista. Yo pienso que cuando ya en una línea cambiamos de perfumista, no debiéramos de seguir con ningún otro más. Simplemente debiéramos hacer una nueva línea. Y es lo que tenía que haber hecho con esta fragancia, que no era otra que la Sauvage Eau Forte con una concentración Eau de Toilette. Una fragancia hecha a base de agua y sin alcohol. Esto viene muy bien quizás para personas que tengan algún tipo de alergia. Te digo, te reconozco que cuando salió esta fragancia la pude probar y la puse a caer de un burro porque no entendía muy bien el comportamiento de esta colonia, ¿vale? No lo entendía bastante bien, pero curiosamente me di cuenta que era una fragancia de la cual cuando me la aplicaba aquí en cualquier perfumería era incapaz de apartar mi nariz de mi mano y estaba todo el rato oliéndola. Me iba otra vez a alguna perfumería, la veía y aún me la aplicaba otra vez. Otra perfumería me iba, me la había aplicado otra vez. Y al final se me volvió tan adictiva y le cogí tal cierto cariño o agrado a esta fragancia que me acabó gustando hasta el punto de adquirirla. Como veis tenemos este tono como blanquecino. No sé si es por la composición de la fragancia porque entre sus notas en el corazón tenemos, como dicen, a ver, una nota de lavanda blanqueada o blanquecina. Es como una lavanda que ha sido procesada para darnos un aroma un poquito más dulce, fresco y un poquito más suave, ¿vale? Es como coger, no sé, como coger a la lavanda, hacer un procesamiento, blanquearla, hacer algún tipo de historia, que yo creo que es lo que hace que esta fragancia se quede de color blanco. También te voy a decir una cosa que no sé si son cosas mías, pero vamos a ver. Nosotros cuando mezclamos el agua con el aceite se nos queda por encima por cosas de densidades y el agua se nos queda por debajo. Y yo he pensado muchas veces, aunque esto no debemos hacerlo en otras fragancias que tengan como base el alcohol, pero yo he pensado, si esta fragancia tiene una base de agua y tenemos aceites esenciales, aunque no sea un aceite de cocina, siguen siendo aceites, siguen teniendo la densidad de aceite. Cuando está en reposo, no sé si esta fragancia, la concentración de agua quedará por aquí y los aceites esenciales quedarán por aquí. ¿Tú qué me dices? ¿Crees que puede ser tonterías mías o tiene cierto sentido? Por eso cada vez que me la aplico, esto no lo hagáis con la otra, yo hago así. Hago así y luego me la aplico aquí. Tiene un spray que en ocasiones se comporta como bastante bien y en ocasiones se comporta bastante mal y te deja caer unas gotas y te deja caer unos chorreos. Fragancia que voy a tener cuidado cuando la aplique, sobre todo a lo mejor en ropa, no sé si... Te queda como un tono blanquecino, pero bueno, en ropa dura bastante bien. Pero bien, como te digo, esta fragancia yo creo que hubiera causado muchísimo más éxito al ser una incorporación nueva o algo novedoso como una nueva fragancia, que lo hubieran llamado, yo que sé, en vez de salvaje, el bestia o cualquier tontería de estas, ¿vale? Lo hubieran llamado de otra manera, hubieran sacado una nueva línea con este otro perfumista y no la hubieran intentado comparar con la clásica línea Sauvage. Yo no sé si aquí el perfumista quiso hacer un guiño a toda la línea, incorporando serie de especias, serie de resina, la lavanda, un fondo bastante mezclado. No sé qué es lo que quiso hacer, pero bueno. Aquí básicamente tenemos una salida muy especial, de una salida bastante potente. O sea, la potencia como aroma de esta fragancia es bastante bárbara, sobre todo en sus comienzos, porque tiene un mogollón de especias en sus comienzos bastante potentes. Tenemos ese toque como resinoso también en su salida, junto con algún toque cítrico. Tenemos esa lavanda blanquecina que sí es verdad que se siente un aroma que a mí me gusta bastante, me recuerda bastante a una lavanda natural, pero con un poquito más de dulzura y quizás menos densidad. Va a un fondo muy almizclado, una fragancia se siente bastante almizclada. Como aroma, a mí ya te digo que con el tiempo me resultó bastante adictivo y después de grabar este vídeo me voy a tirar bastante tiempo haciendo así. ¿Qué te digo que antes de grabar este vídeo la estoy utilizando casi que a diario, porque es una fragancia que se va a sentir de diario, se va a sentir bastante de diario y climas ni muy fríos ni muy calurosos, yo la veo más para unos climas que se sientan bastante templados. Como aroma te digo esa descripción que te acabo de decir, pero se siente bastante lineal. Es un aroma que es como si todas sus notas salieran al unísono.
junto con la diferencia de que en principio vamos a notar un aporte bastante fuerte y especial en sus comienzos, pero un aroma se siente muy lineal, o sea, es como si todas las notas salieran ahí y todo se quedara aquí dentro de tu mano. No sé si por la composición, que no deja que desarrolle y sale todo esos aceites esenciales ahí a la vez y se empiezan a mezclar todo y empiezan a salir todo, pero como te digo que como aroma a mí me resulta bastante adictivo. Bien, lo que tienes, ya te he dicho que el clima un poquito más cálido, situaciones diarias, se siente así ese frescor, un tanto dulcecillo, muy especiado, muy cálido por esas especias y demás, y situaciones bastante informales. Proyección y duración de esta fragancia. Nos dicen que como concentración, a pesar de no ser concentración así, pero como concentración de aceites esenciales dentro de esta fragancia, es como una eau de toilette, pero que como aroma se comporta o como rendimiento se comporta como una parfum. Te voy a decir lo que yo percibo de esta fragancia. Simplemente percibo sus 2 horas de proyección bastante buena en sus comienzos, pero luego tenemos una duración en torno a sus 7 horas. 7 horas, 8 ya te va a llegar muy pelada. ¿Problema de esta fragancia? Que al tener esa concentración o esa composición de agua, la proyección a partir de esas 2 horas va a bajar bastante y se nos va a crear un nivel de cúpula personal. Pero esa cúpula personal que nos crea, como aroma, va a ser muy potente, va a ser potentísimo el aroma que vamos a encontrar en estas aguas Euforte. Así que es una fragancia que, como te digo, en conclusiones debieran haber sacado de esta línea, debieran haber creado como una fragancia nueva, como algo novedoso, hecha a base de agua, aunque ya sacaron otras versiones, creo que la versión femenina como es la de Yador. Pero bueno, es una fragancia que como el coleccionista, como cosas curiosas para tener en tu colección, este líquido blanco hecho a base de agua. Y ya estamos llegando al final de este vídeo, pero no sin antes decirte cuáles son mis 2 recomendaciones de cara al año 2026. Cuáles son las 2 fragancias de la línea Sauvage que debes adquirir en el año 2026. Ya te digo que esta la vamos a desechar porque yo la veo algo que me resulta bastante adictivo, me resulta un aroma bastante agradable, tiene muchísimos haters, tiene también muchísimas personas que la hypean, pero para mí se aleja muchísimo ya de la línea Sauvage, muchísimo más que la Sauvage Elixir. Es una fragancia que, te digo, debiera de haber sido algo nuevo con otro perfumista. Pero bien, bueno, está desechada. Pero para este año 2026, la primera fragancia que te recomiendo que, si quieres adquirir alguna de la línea, sea la Sauvage en su versión Eau de Parfum. ¿Por qué? Porque tenemos ese clásico aroma de la Sauvage Eau de Toilette, un poquito más oscuro y más dulcecillo por la vainilla, que la hace bastante versátil, con muy buena proyección y con muy buena duración. Como digo siempre, a veces las que están entre 2 aguas son las mejores fragancias, como las Eau de Parfum, que están entre la Eau de Toilette y la Parfum. Así que mi primera recomendación para el año 2026 era Sauvage, su versión Eau de Parfum. Y mi segunda recomendación, como no podía ser de otra manera, todo el mundo estará de acuerdo en esto, porque si te digo otra me van a colgar. Y no podía ser de otra manera que la Sauvage en su versión Elixir, porque aquí vamos a tener algo para unas situaciones muchísimo más especiales y ya destinada a climas fríos como el otoño y el invierno y situaciones muchísimo más formales. Bastante versátil, semiformal, pero bastante versátil para casi todo tipo de estaciones y de situaciones. Y está ya para estaciones formales, frías, con muy buena proyección y muy buena duración. Y bien, mis queridas amigas, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado. Sin más, como digo siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por ver.